Las mutuas interacciones de la región con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida en esta inmensa sabana, conocida también con el nombre de Llanos Orientales, que se extiende en una superficie de 240.000 kilómetros cuadrados, desde las estribaciones de la cordillera oriental hasta el río Orinoco y desde el río Arauca al Guaviare. Estos aspectos le otorgan a la Orinoquia una amplia heterogeneidad con complejos ambientes ecológicos de montaña tropical, vastas planicies, selvas de transición, intricados sistemas hidrológicos y una gran diversidad biológica y cultural. El potencial de paisaje y cultura en el territorio de la Orinoquia es muy amplio y hay mucho para investigar y hasta habría para intercambiar conceptos y experiencias con otras regiones de Colombia y el mundo en el propósito de buscar un desarrollo sostenible y sustentable para la región. Sean bienvenidos a estos espacios de educación y saber. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mucho gusto encontrarte aquí. Muchas gracias a la Sociedad de Memoras y por esta invitación tan cordial y tan especial a hablar juntos sobre los temas de los paisajes en la Orinoquia, a todos los patrocinadores, a ustedes. Esta imagen que yo quiero mostrarles la acabo de poner y es a propósito, por supuesto, de la inspirada charla de la profesora Gloria y de sus predecesores, porque indudablemente cuando estamos hablando del paisaje nos interesa reconocer la configuración tanto física como biológica como cultural del territorio, y es ahí donde encontramos que la discusión tiene una cantidad de elementos bien interesantes. Este texto, esta imagen, por ejemplo, un paisaje andino, es la que ilustra la portada de un libro que está por publicarse del Instituto Humboldt acerca de los paisajes culturales de Colombia, cómo se configuraron, su historia y sobre todo lo que nos interesa institucionalmente mostrar, la biodiversidad y el papel que juegan las contribuciones de la naturaleza al bienestar humano en cada uno de estos paisajes. Lamentablemente, no todos los paisajes se conforman culturalmente de manera pacífica. De hecho, en general los paisajes han sido construidos un poco a las patadas. Esta es una foto de hace un mes, municipio de Mapiripán, donde los incendios forestales estaban ya en ese momento ocultando incluso el aire que había en la zona. Y es una práctica heredada de los pueblos indígenas de hacer chacra, que se fue convirtiendo paulatinamente en el método para destruir la selva y apropiarse del suelo. Y también, pues, por supuesto, para los temas de cultivos, implantación de cultivos de uso ilícito. Eso es parte, por ejemplo, de unos procesos que todavía no logramos controlar porque corresponden a fuerzas de la sociedad y fuerzas globales de tal poder que no podemos aún moderarlas. Paisajes del riesgo que a la vez son maravillosos, los ríos trenzados aquí del piedemonte de la cordillera, donde se expresa toda la fuerza de la conexión entre la cordillera y el llano, pero que además son demostración de lo incierto de los procesos hidrológicos y geológicos que van configurando estos espacios, incluso donde está asentado Villavicencio o Yopal, que son las dos ciudades más grandes del piedemonte, o ustedes conocen el caso de Mocoa reciente y Florencia. Los paisajes de la producción agropecuaria, que serían los que están, digamos, más a la mano en términos de intervención, en términos de construcción, y que a veces están muy bien manejados, que son paisajes que nos llevan hacia escenarios de sostenibilidad, o a veces son territorios que están siendo realmente otra vez tratados a las patadas. Y he puesto en anteriores versiones el tema del arroz, la expansión del arroz en los llanos, como un ejemplo de una trayectoria divergente importantísima, porque hay arroz en las mejores condiciones de calidad y de capacidad de manejar la biodiversidad, de aprovechar la fertilidad de los suelos, con respeto a la biodiversidad, y que indudablemente es arroz que se va a quedar por muchos años, que cada vez lo haremos mejor. Pero también hay el arroz de la especulación de tierras, el arroz del
la lotería, de a ver cómo me va con el arroz que voy a sembrar en una tierrita arrendada de no sé quién se sabe, y que al cabo de 3 años representa devastación completa. Entonces hay extractivismo arrocero, pero también hay sostenibilidad arrocera, y hay muchos paisajes que luego reconocen ustedes, que uno toma las fotos desde el avión cuando sale de Villavicencio, cuando viaja a José de Guaviare, que muestran las transformaciones recientes o más antiguas del paisaje, y que hay que leerlas desde el punto de vista de sus apuestas por la sostenibilidad. En el paisaje se lee la sostenibilidad, uno sabe si se está contribuyendo a la preservación del recurso hídrico, si se está respetando la fertilidad, si se está garantizando la interacción de los procesos ecológicos a mediano y a largo plazo, como por ejemplo estos arrozales. Esta es una fotografía a la salida de Villavicencio hacia San José de Guaviare, donde uno ve unos arrozales muy bien desarrollados, muy bien trabajados con respecto a las rondas de los bosques de galería, etcétera, etcétera. Claro, no sé nada al respecto del sistema productivo y del manejo de fertilidad, por ejemplo. Tenemos unos en los que ya se notan los impactos, por ejemplo, la huella de los muertos. Aquí este pedacito era un bosque, llamábase, y este ya está bien tajadito. Las formas geométricas en general denotan intervenciones explícitas sobre el bosque. No es que necesariamente sea malo cambiar bosque por otro tipo de cobertura, pero es un proceso que ya es más radical en términos de la funcionalidad ecológica de un territorio. Y por supuesto las escalas, algo importantísimo que también se nos ocurrió ahora escuchando un poco la intervención de nuestro presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, porque los procesos ecológicos funcionan normalmente a escala de decenas de años y centenares de hectáreas o miles de hectáreas, y los procesos arquitectónicos, sobre todo los del diseño, funcionan a escalas muchísimo más pequeñas y concisas en ambas dimensiones, lo cual no quiere decir que no configuren paisajes, lo cual no quiere decir que no tengan retos de sostenibilidad. Entonces esta es la vida silvestre que hay en mi casa, y a mí me preocupa mucho proteger la movilidad que tiene Pernita, así la bautizamos, que viaja todos los días 3 horas del patio al plato de los gatos, que come media pepita de concentrado y se devuelve al patio. Yo la defendí y me puse muy contenta de tener biodiversidad en mi casa, pero mis hijas decidieron echarle sal y estamos en un debate por la protección de la fauna silvestre de mi casa. Lo cierto es que en el mapa de Colombia tenemos una multiplicidad de escenarios y de trayectorias de transformación del paisaje que son el mejor laboratorio para entender los retos de sostenibilidad que tenemos, y sobre todo que tanto con base en buena ecología como una ciencia integradora, buen urbanismo, buen paisajismo, podemos realmente resolver muchos de los conflictos que tenemos hoy en día, y sobre todo cumplir de una manera racional con los objetivos de desarrollo sostenible. Necesitamos producir comida, necesitamos garantizar agua para toda la población, necesitamos garantizar participación, equidad, y todo se puede con conservación siempre y cuando entendamos que los paisajes son el resultado de la interacción de esos factores biológicos, de esos factores físicos y culturales. Pues, de hecho, la propuesta es que todos los paisajes son culturales. Yo nunca hablo de paisajes naturales, no, porque es supremamente complejo sacar la visión, o es imposible para nosotros, siendo parte de sacar el hombre o la persona del territorio. Entonces, para mí no existen los paisajes naturales, existen procesos biológicos, procesos geológicos, hidrológicos y procesos antrópicos que configuran paisajes. Y por lo mismo, también el llamado a que en la lectura de la biodiversidad se enriquezca siempre más allá del verde brócoli con el que a veces entendemos los bosques, las selvas, las sabanas. Eso es el verde de los renders, el verde de los arbolitos de estropajo que ponemos en las maquetas, el verde que le sobra, póngale algo de verde porque siempre los clientes necesitan verde a alguna escala. Tenemos un mapa de ecosistemas continentales de Colombia que representa la diversidad ecológica del país, sobre la cual
es que hay que interpretar esa cantidad, esa multiplicidad de trayectorias que ha tomado el territorio y que hay que estudiar en términos de biodiversidad, y el reconocimiento de que todos los paisajes tienen biodiversidad y todos los paisajes, la biodiversidad cumple un papel, y no solo uno, sino probablemente centenares de roles, algunos de los cuales contribuyen directamente y se expresan de forma económica y monetaria, en ganancias, otras que se expresan en bienestar inmaterial, en bienestar emocional, en bienestar incluso espiritual. Hay un léxico para analizar las trayectorias de los paisajes, cómo nos enfrentamos a la visión de la sostenibilidad. No voy a detenerme en él, pero sí quiero mencionar la palabra trayectoria. Uno, en la capacidad de los seres humanos como factores formadores de paisajes, implican que orientamos. No podemos construir los paisajes completamente, está por fuera de nuestras capacidades. Todavía no podemos diseñar planetas, pero lo haremos. Y puede ser arrogante, los seres humanos tienen la capacidad, como han tenido, de construir ciudades, pero en las ciudades siempre la incertidumbre y los procesos de la complejidad intervienen para generarnos sorpresas muchas veces afortunadas, como por ejemplo la llegada de fauna silvestre a muchas de las ciudades del mundo, ciudades que han evidenciado que pueden ofrecer hábitat, que pueden ofrecer espacios para compartir con fauna y flora silvestre que incluso por fuera podría estar amenazada. De eso se tratan los objetivos de desarrollo sostenible, que ya los mencioné, no me quedo ahí. Y sí, más bien me voy al tema de, entonces, en las trayectorias del pasado, cómo hemos llegado a la situación actual, para bien o para mal, cuál es la huella ecológica acumulada que tiene Colombia, que tiene el llano, de dónde ha venido, cómo se ha configurado, incluso quiénes son los actores en conflicto siempre de intereses, en conflicto de ideas, que han llevado a lo que hoy en día, por ejemplo, es el departamento del Meta. Las manchas rojas aquí en este mapa, por supuesto, ustedes pueden deducir que se trata de la ampliación de la mal llamada frontera agrícola o agropecuaria. Y verán, este es un mapa del 2008 de Andrés Setter, ya hay una actualización donde la situación es mucho más dramática. ¿Cuál es la perspectiva de utilizar los paisajes y los paisajes culturales como fuente de análisis de sostenibilidad, de trayectorias de sostenibilidad y de orientación en la planificación? Pues precisamente descubrir cuáles son aquellos elementos sobre los cuales pueden operar las políticas, sobre las cuales pueden operar los mercados, sobre las cuales pueden operar las instituciones para mejorar su configuración, es decir, para que los paisajes sean funcionalmente más estables o menos estables si ellos les da es bueno para la sostenibilidad y la innovación, paisajes más capaces de absorber impactos negativos, paisajes cada vez más satisfactorios para la perspectiva cultural de los grupos que los están construyendo, es decir, la construcción de identidad que varios han mencionado. En Colombia proponemos que hay al menos 10 grandes tipos de territorios que están enfrentados a retos de construcción de sostenibilidad, a diseñar o rediseñar sus paisajes, y aquí es donde, digamos, buscamos una lectura ambiental del territorio completamente propositiva, completamente llena de tareas y de cosas positivas a construir, de soluciones a los problemas de la sostenibilidad. Entonces hablamos de las áreas silvestres remanentes de Colombia, 60% del país. Háganme el favor, Colombia todavía le queda el 60% del territorio continental en condiciones predominantemente silvestres, no quiere decir no haya gente, pero cuya funcionalidad es predominantemente biológica y geológica o hidrológica. Tenemos territorios colectivos afrodescendientes y de pueblos indígenas, tenemos territorios campesinos, tenemos territorios de humedales o territorios anfibios, tenemos territorios ganaderos, agrícolas, mineroenergéticos, urbanos y algunos que ya están degradados. Miren los porcentajes, no suman, por supuesto no suman 100, porque tenemos áreas silvestres con pueblos indígenas, tenemos paisajes ganaderos con territorios agropecuarios, es decir, hay combinaciones
de esas condiciones, entonces lo que se describe es una condición predominante y por los porcentajes uno puede decir, bueno, ¿dónde es que podríamos intervenir de una manera más constructiva en la gestión del territorio, bien sea a través de los planes de ordenamiento territorial, bien sea a través de los planes de manejo de áreas protegidas y de áreas de conservación, bien sea a través de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, o de los múltiples instrumentos que nos falta crear o a veces deshacer para ordenar el territorio y la funcionalidad del territorio. Entonces, uno pensaría que hay cierta maleabilidad en plazos razonables para que los territorios cojan un camino hacia la sostenibilidad. Algunos ya hay muy buenos ejemplos de que sí se puede, hay casos, hay muchísimos estudios, pilotos, experiencias que nos muestran qué cosas sí funcionan y qué cosas no funcionan. Y ahí es donde yo creo que radicaría la agenda ambiental de un eventual Partido Verde, que yo siendo parte de, creo que el Partido Verde todavía no tiene nada, pero cualquier otro partido que quisiera marcar una diferencia en la gestión del territorio, creo que se beneficiaría de pensarlo desde este punto de vista. Entonces es una invitación a todos los centros de pensamiento de los partidos a que consideren el paisaje como una entidad clave para la construcción de sostenibilidad. Y eso son las trayectorias que pueden seguir los paisajes. Un paisaje agrícola se puede convertir en forestal, se puede convertir en urbano, puede ir y venir. Obviamente uno no construye ciudades y las tumba a los 10 años para volver a dejar que se monten, pero pasa que porciones de una ciudad se abandonan y se pueden reintegrar hacia el modelo silvestre. Pasó con las ciudades mayas, en fin, en ciclos de distintas escalas eso puede suceder. Y desde el punto de vista funcional, nos interesa, y disculpen que esté en la diapositiva, además es un distrito de riego, entonces el símil es entender los flujos de servicios ecosistémicos, cómo se mueven los nutrientes, cómo se mueve la regulación hídrica, la polinización, el control de plagas a través del territorio y qué efectos produce y cómo los podemos orientar, administrar para lograr una gestión sostenible del territorio. Aquí en el Meta tenemos uno de los trabajos más importantes y pioneros en el uso de los servicios ecosistémicos para el ordenamiento territorial con Cormacarena. Llevamos ya varios años haciendo investigación sobre cómo funcionan los grandes paisajes en términos de la lógica de nitrógeno, fósforo, las especies que los mueven, del recurso hídrico en el suelo, pero también de las prácticas de la gente, desde los pueblos indígenas hasta los agroindustriales, porque todas son importantes en esa administración. Entonces la pregunta que queda cuando uno mira este mapa tan desequilibrado y asimétrico en términos de la intervención humana es, a la escala del departamento del Meta, por ejemplo, o a la escala de los municipios, ¿cuál es la proporción adecuada o la configuración sostenible de componentes del paisaje que nos permite garantizar que nos vamos a adaptar al cambio climático, que vamos a producir comida y que vamos a estar todavía aquí dentro de 50 años, es decir, que nuestros hijos van a estar aquí todavía? Miren otros países lo que les queda silvestre. Bueno, Australia el 80%, pero sabemos qué clase de espacio silvestre tiene esa isla, básicamente desiertos. Bolivia 60%, parecido a Colombia. Colombia 48%, porque esto es solamente cobertura forestal, no cobertura silvestre. Entonces hay que ponerle gran parte de los llanos como sistemas que aún mantienen lógicas silvestres y otro tipo de ecosistemas. Entonces ahí tenemos esas cifras. Miren la Unión Europea, 2%. Es decir, sabemos que la Unión Europea, con todo su desarrollo, con toda su capacidad tecnológica, depende en términos de biocapacidad planetaria de nosotros, y que va gratis en ese recorrido. Nosotros proveemos la estabilidad biológica planetaria que requiere Europa para subsistir, así como el cambio climático fue causado por Estados Unidos, Europa, India y China, y nosotros somos los que llevamos de último. Entonces ahí tenemos unos temas de justicia ambiental gigantescos sin resolver y que la cooperación todavía no alcanza a compensar. Entonces tenemos áreas protegidas. ¿Cómo vamos a hacer que las áreas protegidas
se conviertan en territorios sostenibles sin dejar de estar protegidas y sin urbanizarlas, por supuesto. Entonces tenemos una gran cantidad de opciones que se están trabajando. Ahí hay una lista, no me voy a detener en ninguna de las posibilidades que tiene un territorio sostenible. Puse la estrella roja para felicitar a Parques Nacionales por la futura declaración de Sinaruco del área protegida en el Arauca, porque realmente es un trabajo con las comunidades importantísimo para proteger no solamente la biodiversidad del llano, sino los modos de vida del llano. Tenemos los territorios colectivos, que son unos experimentos maravillosos que tiene el país, en los cuales cada comunidad está tratando de aplicar su plan de vida, está tratando de aplicar su plan de manejo de recursos, y ahí hay unos paisajes, pero llenos de posibilidades y en general que tienen un potencial biológico todavía muy grande y un conocimiento ancestral además que es invaluable. Los paisajes anfibios, es decir, sobre todo los de la depresión Momposina, el Bajo Atrato, el Canal del Dique, sumaría todas las planicies inundables del Casanare y Arauca, y los bosques inundados del Guaviare, del Meta, y de los ríos amazónicos, más los manglares y esteros del Chocó. El 30% del país está configurado por lógicas anfibias, y nosotros todavía estamos en la lógica de desecar, en vez de convivir y aprovechar el potencial de esas lógicas anfibias. Tenemos los paisajes campesinos. En muchas regiones del país las comunidades campesinas han causado desastres ambientales. En otros sitios han generado unos paisajes de una riqueza agroecológica impresionante, por ejemplo en el Cauca, en Boyacá, en Nariño, pero no quiere decir que haya un equivalente entre cultura campesina y sostenibilidad. Por tanto, hay un espacio muy grande para restauración y recuperación de territorios de producción de comida limpia, de comida abundante y con vida rural satisfactoria, y ahí es donde la deuda colombiana está muy grande. Hablábamos del paisaje cafetero, por ejemplo, uno de los temas que se ha patrimonializado, y resulta que con el cambio climático y muchas fuerzas económicas, la patrimonialización acaba metiéndose en una camisa de fuerza, porque el paisaje cafetero dejó de tener café. Entonces uno duda, ¿sembramos café para mantener el paisaje o movemos el paisaje cafetero hacia el Huila? Eso es un poco difícil porque en Armenia se ofende mucho, pero eso no quiere decir que, que el paisaje nuevo, el paisaje que se está configurando y evolucionando, no sea igualmente interesante y lleno de potencialidades para el desarrollo turístico y cultural. Culmino con pobreza, soluciones basadas en la biodiversidad, servicios ecosistémicos, por ejemplo, hablando de cómo los paisajes se benefician de fauna silvestre como los polinizadores del cacao. Cuando hice esta diapositiva hace casi un año ya, creíamos que el polinizador del cacao era un díptero pariente del que produce el zika y un zancudo, exacto. Entonces yo hacía la reivindicación del bichito, pero resulta que hace poco, no sé si hay expertos, me han dicho que no sabemos quién poliniza el cacao, porque las flores de cacao abren de noche y que resulta que los que creíamos que polinizaban no polinizaban sino se comían el polen. Entonces ahí hay un tema ecológico importante, pero cualquiera que polinice el cacao, de ahí depende la economía del sector cacaotero, del sector en el que todos confiamos que nos ayude a crecer y producir. Y hay muchas otras cosas, los controles virales de Spodoptera que acaba de patentar Corpoica, la depredación natural por murciélagos, las mieles de flores nativas producidas por abejas introducidas, o las mieles de abejas nativas y flores introducidas, que son dos tipos de productos. Entonces, uno pensaría que el futuro de la sostenibilidad está en la capacidad que tengamos de diseñar paisajes con criterios de sostenibilidad. Sostenibilidad quiere decir equidad, quiere decir resiliencia, tiene todo el contenido que ya se le ha construido a la sostenibilidad, y eso normalmente quiere decir, y estamos en esa discusión con los productores, miti-miti. Por cada 100 hectáreas, 50 dedicadas a procesos de conservación, 50 dedicadas a procesos de producción. Pero obviamente eso es una indicación, dependiendo de qué clase de sistema productivo se implante, de cuál sea el modo de producción y cuál sea la escala a la cual se trabajen los temas, podemos hacer cosas muy distintas. Esto solucionaría mucho de las preguntas de cómo dejar de pensar
la conservación como algo que se hace detrás de la cerca o como algo que está ajeno a las fuerzas y a los intereses de la cultura. Muchas gracias.